Bienvenidos a este vídeo. Aquí abordaremos todos los aspectos relacionados con el plano de la comunicación no verbal y su influencia a la hora de transmitir un mensaje a la audiencia. ¿Sabéis que el 80% del mensaje que enviamos cuando hablamos corresponde al plano no verbal? ¿Y a quién creéis que creemos más? ¿A lo verbal o a lo no verbal? Os pongo un ejemplo. Imaginaos que alguien os dice que está estupendamente, que no le pasa nada y que se encuentra bien. Pero claro, esto nos lo dice con una expresión cabizbaja, con un tono de voz pausado y un volumen muy bajito y en definitiva con una expresión de tristeza. ¿Creéis que esta persona realmente está bien? Cuando esto sucede, normalmente damos por hecho que la persona no está bien, que algo le está pasando, que le está afectando a su estado de ánimo. Nos creemos, por lo tanto, mucho más el lenguaje no verbal que el verbal. Esto ocurre porque el lenguaje no verbal lo percibimos como más natural, más innato, más automático y menos controlable por parte de la persona. Por eso le damos más valor de verdad que el verbal, que al final este último parece ser más fácilmente manipulable. Más concretamente, según la información de Mehrabian, atendemos en mayor medida a la expresión corporal. Todo es el lenguaje no verbal del cuerpo, en un 55%, a los aspectos paralingüísticos o modulativos de la voz, en un 38%, como el tono, el volumen, y a lo que menos atendemos sería el contenido mismo del mensaje, las palabras, en un 7%. Por lo tanto, las personas prestamos muchísima más atención y le damos muchísimo más valor a muchos de los aspectos no verbales de la comunicación humana, pero sin embargo no le damos la importancia que merece. Bien, aquí hablaremos de generar conciencia sobre el lenguaje no verbal. Es natural que cuando estamos exponiendo ante un público nuestra atención esté casi al completo en el mensaje que queremos transmitir. Y si acaso nos quedase algún recurso atencional libre, es posible que lo estemos usando para que no se nos noten los nervios que podamos tener dentro. Claro, esto se debe a que nuestros recursos atencionales son limitados. Esto quiere decir que tenemos una especie de tope cuando nos referimos a nuestra atención. Y esto significa que cuando estamos atendiendo a lo que decimos, difícilmente podemos estar atendiendo a cómo lo decimos, los gestos, qué estamos transmitiendo y analizando las posibles expresiones de los que tenemos enfrente, que a priori parece nos da bastante información sobre si estamos haciéndolo bien o no, ¿no? Este suceso al principio es algo natural, es como cuando aprendisteis a conducir. Seguramente al empezar a hacerlo no podíais hablar con la persona de al lado o escuchar a la radio mientras cambiabais de marcha, le dabais a los pedales y teníais que estar atentos a las señales de enfrente. A medida que os exponéis a este aprendizaje, vamos adquiriendo esto como un hábito automático y dejamos más espacio para otro tipo de recursos atencionales. Llega un momento en el que hemos adquirido y automatizado ciertos conocimientos. Podemos poner la radio, hablar con el copiloto e incluso mirar por el retrovisor mientras conducimos. Pasa lo mismo con la exposición en público. Si no lo habéis hecho nunca, es normal que a priori os cueste poner en marcha todos estos consejos a nivel no verbal. Por eso es tan importante que practiquéis todo lo que podáis a partir de ahora. Vamos a hablar ahora de la kinesia. Si recordáis, la kinesia es aquella parte de la comunicación que estudia todos esos movimientos, gestos de las personas que permite que haya comunicación. Actúa como una parte añadida del lenguaje, facilitando la rapidez, la claridad y la comprensión del mismo. Dentro de la kinesia podemos atender a diferentes aspectos: a la postura, a la sonrisa, a las manos y a los brazos, a la mirada o los pies. ¿Cómo tiene que ser la postura en la comunicación frente a una audiencia? Bueno, pues tiene que ser cómoda, relajada, con el torso flexible, no demasiado rígido, las piernas firmes y en paralelo, ¿vale? Mantendremos el cuerpo estático en la medida de lo posible. En cuanto a la sonrisa, tratar de mantener la sonrisa durante la presentación, no de una forma forzada y permanente, pero sí una media sonrisa mantenida genera el llamado efecto espejo. Las personas van a tender a empatizar con nuestra expresión y nuestro estado emocional, por lo que la sonrisa puede ser un potente transmisor de emociones durante las exposiciones. En cuanto a las manos y los brazos, trata los movimientos con naturalidad. Usa las manos y brazos para enfatizar los contenidos y trata de evitar cruzar los brazos o esconder las manos, ya que esto último genera sensación de inhibición, de pasividad o de inseguridad. ¿Cómo tiene que ser la mirada? Bueno, establecer un contacto visual con la audiencia de forma continua. Esto ofrece confianza,
sinceridad, veracidad. Aprende a dirigir esa mirada como si fueses un faro de unas personas a otras. En cuanto a los pies, estos vienen siendo llamados la zona de derivación. Esta es la parte donde más nos cuesta ser conscientes de los movimientos que generamos y por donde detectamos las señales de tensión. Por lo tanto, aquí es importante ver la posición de los pies, si estos apuntan a la puerta, que se interpreta como sensación de nerviosismo o ganas de salir de ahí, o los movimientos repetitivos de las piernas, que dan también sensación de incomodidad. Por último, y en la medida de lo posible, evita los automatismos, como por ejemplo tocarnos demasiado el pelo, mover los pies rápidamente, mordernos las uñas o incluso frotarnos las manos de forma muy repetitiva. Lógicamente no tenéis que obsesionaros con estos gestos y movimientos. Un gesto siempre hay que interpretarlo dentro de un contexto. Se suelen interpretar como un todo. No por cruzarnos de brazos en ciertos momentos significa que estemos a la defensiva. Pero si esto se acompaña de una expresión muy firme y un lenguaje rudo, podemos estar dando mucha información que no queremos transmitir. En cuanto a la proxemia sería la técnica de la comunicación no verbal que examina la manera en que las personas ocupamos el espacio y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. En el caso de coloquios, charlas o discursos a un público, la distancia óptima se da a más de 360 centímetros. Esta sería la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz es alto y esta distancia permite una buena comunicación. Hasta hace poco, en grandes espacios con una audiencia grande, se ha situado el orador a una distancia pública bastante grande del resto de la gente, sin aproximarse demasiado al público y el ponente hablando en un volumen alto para ser escuchado. Ahora es incluso aconsejable que te llegues a acercar hasta 2 o 3 metros de distancia de las personas a las que hablas y vayas cambiando el acercamiento a diferentes personas. Aprovecha los puntos clave de la presentación para acercarte a la audiencia y usa las transiciones de un tema para cambiar de lugar. En cuanto al feedback, comentaros que no solo es importante atender a nuestro lenguaje no verbal, también es importante atender al lenguaje no verbal de la audiencia. Esto nos va a dar feedback, nos va a dar información que nos dirá si tenemos que cambiar algo de lo que estamos haciendo, si estamos generando aburrimiento, pereza, distracción, cansancio, motivación, etc. Bien, pues aquí acaba este vídeo sobre la comunicación no verbal. Espero que te haya sido de utilidad y nos veremos en próximos vídeos.